nosotras que nos queremos tanto, aquí cada una desde su hogar. Bienvenidas amigas, hermanas, Lau, Telmi más adulta. Dios mío, más adulta. Pasan los años, nos ponemos viejas. No, 28 yo me siento rozagante. No, claro, si no te sentirías rozagante vos, ¿qué queda para nosotras, mamuchi? ¿Cómo se puede ser tan joven y tan sabia, con tan corta edad? ¡Brava! Eso es lo que yo digo. Chicas, ¿qué tenemos hoy aquí en Nosotras que nos queremos tanto? Bueno, aquí desde mis 28 les cuento que vamos a charlar con Mónica Macha, es diputada nacional por el Frente de Todos, y vamos a estar hablando en momentos claves en relación al proyecto por el aborto legal, seguro y gratuito, todo el movimiento de mujeres expectante frente a la posibilidad de que se mande el proyecto este año. Como siempre decimos, hace mucho tiempo que es el momento, así que a pesar del contexto, este sin dudas es el momento para presentarlo. Vamos a charlar también con Lautaro Leverato, él es el coordinador del proyecto Artigas, es ingeniero agrónomo y está ahí, está en el territorio, así que una charla súper interesante. Y con Mariana Rojas. Mariana Rojas es madre de 5 niñes, no tan niñes, hay de todas las edades, han adoptado, ella y su compañero adoptaron a estos 5 hermanitos para que no los separaran, así que vamos a estar hablando de esa historia de vida. Hermoso, hermoso todo lo que tenemos hoy aquí. Lau, hermoso lo que tenés al lado. Siempre. Sí, Siempre, señora. vinazo. Tengo, por favor, necesito que sepan que esto es un Pinot Noir, ¿sí? De las bodegas esto viene directamente desde Río Negro. Bueno, quienes tienen el gusto de poder ver el videíto que compartí, es muy lindo ver el color del vino a través de una servilleta blanca, así se puede apreciar bien cuál es el color de, por ejemplo, este Pinot Noir. Esta bodega es una bodega que solamente produce 150.000 botellas al año y producen de una manera muy, muy ecológica, lo menos invasiva posible, respetando la esencia de la uva. Y eso, bueno, por supuesto que lo celebramos. Es una bodega que es pionera en la zona desde 1957, cuando llegaron los inmigrantes, ahí coparon la antigua colonia rusa, y bueno, eso se siente en la historia del vino. Así que muchísimas gracias. El Ministerio de Producción de Río Negro, por supuesto, siempre presente. Pinot Noir, brindo con ustedes, con este Pinot Noir que le gusta mucho a mi compañera Carolina Fernández. Brindamos por las madres, brindamos por el cumpleaños de la señora Telma Inés Fardín. Dios mío, el Inés, lo sigue diciendo. Y brindemos por la salud. ¿Cuál es la recomendación que tenés para el día de hoy, Caro? Bueno, claro, Lau me da pie para todo. Qué genia que es Ascurra cuando se trata de contar y de decir y de explicar y de informar. Lo que vamos a hacer, lo que vamos a contarte en realidad ahora, antes de empezar el programa, tiene que ver con una nueva recomendación de la Clínica Viedma que nos está acompañando en este mes del cáncer de mama y en los meses que vienen, porque estamos en un contexto muy difícil. Volver a repetir en el contexto del mes del cáncer de mama, que nos hagamos los estudios, desde los 40 años una mamografía anual, a veces se dice que es a partir de los 40, a veces a partir de los 50, pero sacá turno ahora. ¿Y por qué te digo esto? El sistema de salud en el país está prácticamente colapsado. Hay 3 provincias que ya están al 90% de las camas ocupadas. Los trabajadores de la salud están devastados. Los que tenemos la posibilidad de estar en contacto, los sentimos agobiados, los sentimos agotados, los sentimos devastados, están despidiendo a compañeros, trabajadores de la salud, entonces está el sistema desbordado. Saca turno con tiempo, cuídate, y además cuídate del COVID, quédate en casa, usa barbijo, camina con el distanciamiento social, salí lo menos posible. Ya estamos naturalizando esta cosa del COVID, pero nos seguimos muriendo, así que la recomendación es que nos sigamos cuidando con mucho amor, con muchísima empatía y con mucho respeto por la vida de la otredad, que me parece que ahí está lo fundamental. Y hablando de la vida de la otredad, este es un programa
que tiene que ver con la vida y tiene que ver con la maternidad. Vamos a hablar del proyecto de la legalización del aborto para que no se mueran más mujeres en abortos clandestinos. Vamos a hablar de la maternidad a través de Mariana, que es una mamá que adoptó 5 niñas y es una historia maravillosa. Vamos a hablar de una maternidad deseada y vamos a hablar de una maternidad cuidada y respetada también con Mónica Macha, y también vamos a hablar del proyecto Artigas, que tiene que ver con la vida, que tiene que ver con lo nutricio, que tiene que ver con la alimentación. Así que me parece que para cerrar y para arrancar este programa, lo que podemos decir es lo que decimos siempre, que la maternidad será deseada o no será. No será. ¿Empezamos? Arranquemos. Bueno, y es el turno de hablar con una luchadora, una licenciada en psicología. En realidad, Mónica Macha es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos. Gracias, Moni, por estar con nosotras hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un placer. Siempre empezamos con un textual de nuestro invitado, y elegí este. Las personas gestantes tienen que recuperar el protagonismo en el momento del parto. Y esto, bueno, un poco por este último proyecto que presentaste, vinculado con las casas de parto, que tiene que ver con lo que sucede respecto a la violencia obstétrica que muchas mujeres denunciamos, y bueno, en la Argentina cada 4 días una mujer denuncia violencia obstétrica. Entonces, ¿cómo nos empezamos a repensar la llegada a este mundo? ¿Cómo desde tu lugar querés articular para tener un parto respetado, humanizado, y que esto también, bueno, llegue al sistema de salud? Contanos de ese proyecto. Bueno, a ver, en principio hay un primer empuje que está vinculado a los indicadores altísimos que tiene nuestro país en relación a la violencia obstétrica. Entonces eso ya es como un escenario en el cual tenemos que pensar legislación, construir consenso también con organizaciones, y que esto después nos posibilite modificar prácticas, que es el punto más complejo, sobre todo en salud, porque hay prácticas muy arraigadas. Por traer un ejemplo, la episiotomía en un parto por vía baja está puesto en general como una práctica sumamente regular, y sin embargo, no lo es. Sin embargo, la episiotomía es una práctica que ya de movida debería ser caso por caso, y pensando en qué situación se requiere de esta práctica, que después nada de esto es inocuo, porque esto nos implica otro proceso de recuperación, posibles infecciones, una cicatriz, un montón de cuestiones que impactan a nuestra vida, que si no hay otra opción, bueno, está bien, pero que a veces se hace como en serie, sin ubicar un poco el caso por caso. Entonces, hay una primera cuestión que tiene que ver con esto, la cantidad de cesáreas, que serían como estas sobreprácticas sobre nuestros cuerpos innecesarias. Y a eso se le agregan situaciones de violencia explícita, digamos. Muchas de estas cuestiones están contenidas en la ley de parto respetado, cuestiones que no se deben hacer, cuestiones que se deben modificar en la práctica y que cuesta mucho. Con el proyecto de casa de partos, en realidad nosotras estamos dando una vuelta más, en realidad. O sea, tomando como base las leyes existentes en la Argentina, que son, como siempre sabemos, en estos temas de avanzada, trabajando con la red argentina de casas de parto, haciendo vinculaciones con compañeras de otros países de América Latina, de Europa, que están llevando adelante procesos de casas de parto, y planteándonos esto que vos decías, Laura. O sea, por un lado, ¿en qué condiciones queremos parir? O sea, estamos pensando en esta instancia para partos sin complicaciones y de baja complejidad. Volver a la idea del parto fisiológico, a esperar los tiempos que corresponden, que tienen que ver con nuestros cuerpos, que tienen que ver con los momentos, con nuestros cuerpos y con nuestros tiempos, y con los tiempos también de ese bebé que está empujando por nacer. Podemos tener por lo menos la posibilidad de que estemos construyendo otro modo de sociedad. Muchísimas de nuestras abuelas han llegado al mundo de esa manera. El otro día veía un documental en donde, por ejemplo, fue una partera mapuche la que asistió el parto de Eva Duarte hace un montón de tiempo, ¿no? Entonces, esos saberes,
digamos, ese conocimiento que han tenido las mujeres al abrazarnos y al cuidarnos en un momento tan íntimo, tan natural, tan visceral como es el parto, y que está bueno pensarlo en que pueda ser abrazado por el sistema de salud. Digo, las casas de parto contempla que estén también ubicadas dentro de un radio cercano a un hospital público en caso de complicaciones, que no siempre suceden, ¿no? Hay, de hecho, muchos y muchas médicas que acompañan estas propuestas, pero también es cierto que hay un sistema que propicia lo otro, que propicia todo en el hospital, y que la seguridad, que es otro concepto bien de esta época, la seguridad va a estar dada por mucha aparatología, por estar cerca de todo lo que supuestamente necesitas. Falta que tengas un policía en la sala de parto por si alguien quiere robar, pero que en definitiva es sobre la idea de esa seguridad que ¿cuánto se pierde en ese punto también, ¿no? O sea, ¿cuánto de más? Y en cambio esto que vos decís, de recuperar saberes ancestrales, de recuperar un lugar diferente para el parto, también va a implicar, yo creo, o apuesto a eso, que implique una mirada distinta sobre la sexualidad. Esto que estás diciendo inevitablemente me hace que pensemos, que piense en relación a la maternidad y la maternidad deseada, ¿no? Vos hablas del deseo, hablas de la maternidad, e inevitablemente en un país en el que, además de todo esto que planteás, en relación a la época, a la cultura, donde ha quedado puesto el lugar del deseo y la maternidad como obligación, porque no podemos decidir, y sobre todo porque pasa esto, ¿no? Se nos meten en la cama porque el argumento es, bueno, entonces si no quieren ser madres, cierran las piernas muchas veces, ¿no? Llevándolo a un territorio de un argumento bastante pobre, pero sabemos que es una de las cosas que esgrimen. Vos estás muy, muy cerca del proyecto, en el 2018 como una de quienes presentaba junto con la campaña, en el 2019 el proyecto que tiene estado parlamentario como una de las firmantes. ¿Cómo ves la situación aborto? ¿Crees que vamos a lograr que se presente antes de que cierren las sesiones de este año? Yo lo que creo es que hay una voluntad política por parte de nuestro gobierno de presentarlo, que está listo, o sea, su texto, el proyecto ya está listo para ser presentado. Nosotros y nosotras imaginábamos un escenario diferente, inclusive ya en relación a la cuarentena, ¿no? Nos imaginábamos una cuarentena larga, pero no tanto, ¿no? O sea, septiembre parecía como un mes donde las cuestiones iban a poder retomarse, no digo del mismo modo que las dejamos a principios de marzo, pero que ya por lo menos algún tipo de acciones iban a poder retomar. Nada de esto está sucediendo. Entonces sí entiendo que hay por parte del Poder Ejecutivo un repensar sobre, bueno, en este escenario, ¿qué hacemos? Porque también hay una definición política de poder presentarlo. En el caso de quienes estamos legislando, estamos trabajando listado, punteando, viendo cada situación, también sabiendo qué cuestiones podemos manejar o podemos seguir hablando dentro del Congreso, y qué situaciones ya implican un tipo de conversación a un nivel de ejecutivo nacional con ejecutivo provincial, en algunas provincias, digo, como esto también es parte de la construcción de los números que necesitamos para lograr la sanción del proyecto, y en esa situación estamos. A favor tenemos que, si bien las sesiones terminan en noviembre, si el gobierno lo decide, se pueden extender las ordinarias, ¿no? Las extraordinarias en general es como más usual que se extiendan. De hecho, nosotros venimos desde diciembre, enero, febrero con sesiones extraordinarias, pero también se pueden extender las ordinarias. Tenemos las 4 presidencias listas para también poder tratarlo. Así que, digamos, hay como distintos movimientos que nos dan la posibilidad de pensar que el tratamiento puede ser antes de que se termine este año. Sería simbólicamente muy importante también. Además de esto que hablas de, como bueno, el poroteo, todo lo que entendemos que por supuesto hace a la cuestión puertas adentro, esto que mencionás, que no podemos estar en la calle, pero que sin duda vamos a encontrar la forma de dar
un espaldarazo, me parece que esa puede, porque comparto que me parece que no estamos tampoco para que se mande el proyecto y no conseguir la ley, ¿no? Entiendo que hay algo de eso que es fundamental, porque además dimos un proyecto a puertas abiertas donde se escucharon todas las voces. Y ¿qué te pasa cuando hablas de la decisión política que hay? ¿Qué te pasa cuando escuchás esta cosa de, bueno, pero el proyecto anterior ya tiene estado parlamentario, ¿por qué tenemos que aceptar el del Ejecutivo? Queremos que nos lo muestren. Yo en este sentido tengo una postura, digo, creo que hay mujeres muy valiosas asesorando al presidente, yo no me creo capaz más que muchas para ir a asesorar, pero ¿qué te pasa cuando escuchás que está esta cosa de, bueno, queremos ver el proyecto? ¿Qué lectura haces de eso? Yo creo que todo tiene que ver con un pensamiento estratégico, o sea, presentar el proyecto va de la mano de poder garantizar un escenario, como vos decías de recién, donde para mí, por lo menos yo pienso esto, que lo presentamos para ganar. O sea, no creo que nos sume como feminismo, como transfeminismo, presentarlo, discutirlo y perder. Entonces yo creo que en ese punto es importante resguardar ese proyecto de modo que pueda ser tratado cuando estén esas condiciones mínimas garantizadas. ¿Por qué si había que hacer el poroteo? ¿Por qué si sabemos que es un proyecto donde necesitamos ganarlo? Si llegamos a noviembre sin el proyecto, estamos a 26 de octubre y todavía no se presentó el proyecto. ¿Y por qué en algún momento de la cuarentena se instaló, porque nosotras hemos hecho notas acá en el programa también, le hemos hecho nota a la ministra de Géneros, que lo dijo claramente, habló de un sistema de salud estresado si se presentaba y si salía la ley. Digo, fue una gran contradicción después de escuchar que, por supuesto que nos estresa el sistema de salud, y eso fue confrontado y dejado de lado. Hubo un tiempo, hubo un paréntesis en el que por ahí hubiésemos podido ganar más terreno, Moni, ¿no lo sentís así? A ver, yo creo que hay algo que es externo al proyecto en sí mismo, que es el tema de la cuarentena. O sea, hay decisiones que se van tomando en función de los datos que se van teniendo sobre la pandemia. Hoy estamos hablando de esta situación porque vemos que la pandemia no cede, con lo cual la cuarentena se sigue extendiendo, y entonces llega un momento de decir, bueno, si esto nos va a acompañar, no sabemos cuánto tiempo, discutamos el proyecto. También es cierto, y esto me parece que es interesante y sumamente importante, que hay algo del acompañamiento de muchas organizaciones feministas, decir, bueno, realmente es un momento inédito en el país, en el mundo, entonces nos genera como un desconocimiento a la hora de ver cómo se gestiona la pandemia, y acompañamos, y de hecho la campaña ha acompañado esta definición de esperar un poco, y hoy es la propia campaña la que dice, bueno, en este contexto ya no estamos esperando, ahora queremos discutirlo. O sea que también esa posición de la campaña en algún punto yo creo que acelera. Moni, otra cosa importante es que se planteó desde el gobierno presentar el proyecto de la legalización del aborto con otro proyecto que se llama el proyecto de los 1000 días. ¿Cómo es eso? Contemos un poco. El proyecto de los 1000 días es un proyecto que plantea el acompañamiento a las mujeres y personas con capacidad de gestar que estén cursando un embarazo y que la condición, de algún modo, el contexto en el que pueden llegar a decidir una interrupción voluntaria sea por cuestiones económicas. El punto es que ninguna mujer aborte, o ninguna mujer lesbiana, varón trans, aborte por cuestiones económicas. Y entonces se presenta este proyecto para acompañar esos primeros 1000 días del bebé, del bebé y del chiquitín, ¿no? Como para poder acompañar en ese punto. Va en esa sintonía, y son proyectos complementarios. Hay cosas que nosotras sí hemos hablado con el Poder Ejecutivo, como, a ver, plantear, son complementarios, pueden tener un tratamiento paralelo, digo, en términos simultáneos inclusive. Ahora, ¿qué cosas no tiene que tener el proyecto de IVE? No tiene que tener consejerías obligatorias, las consejerías son optativas. Bueno, el tema de objeción de conciencia institucional no tiene que estar. Yo digo, sé que también se toma como base lo que fue la media sanción en diputados.
no el texto que perdemos en el Senado, porque ese texto ya había sufrido modificaciones, justamente para lograr, ustedes recordarán, porque algunas estuvieron también en esas noches en el Senado, que habíamos tenido que hacer más concesiones para lograr más acompañamiento. Bueno, por eso digo, hago hincapié en que lo que se toma como base es el texto de 2018, que sale de diputados, no el que se discute en el Senado. Así que es en ese contexto que también que se pone a discutir y a trabajar el proyecto de los 1000 días. Bien, es un poco también para dejar al sector conservador y más vinculado con las iglesias como tranquilo en ese acompañamiento, en ese asistencialismo que ellos suelen hacer, y bueno, también es respetable, digo, es transversal absolutamente la sociedad en varios puntos, y bueno, es respetable. Lo que sí hay que respetar es la decisión de la persona que lleva adelante ese embarazo y no estar influenciada por ninguna persona externa, porque el cuerpo lo ponemos nosotros y nosotras y los cuerpos gestantes. Entonces, bueno, esa discusión y ese debate también es interesante, ¿no? Ya en el siglo XXI, estamos en el 2020, entonces, bueno, es importante que también debatamos eso y lo comprendamos, ¿no? Como sociedad en evolución. Sí, además yo creo que en ese punto agregaría que siempre que pensamos en la posibilidad de parir, de maternar, es una responsabilidad que asumimos desde ese día y para siempre, ¿no? Ya nuestra vida es otra. Entonces, por eso me parece tan importante que pueda ser con la convicción de esa mujer, esa lesbiana, ese varón trans, con la convicción de lo que quiere hacer, con la convicción, con el deseo, y que obviamente implica dejar de lado ciertos prejuicios y ciertas miradas sobre que la mujer que está embarazada siente que tiene un hijo, no es así. Quienes hemos trabajado con mujeres que deciden interrumpir un embarazo sabemos que no es así, aunque no tenga que ver con una violación o una situación, o las causales, ¿no? Lo que implica la interrupción legal del embarazo. El deseo es muy importante porque es lo que va a acompañar los momentos más críticos de la maternidad también, ¿no? Porque la maternidad, nosotros decimos que sea deseada, que la podamos plantear sin romanticismos, ¿no? Como lo que es asumir un proyecto de vida propia y de quien viene al mundo, y que no va a ser de nuestra propiedad, sino que es otra persona, y que para que esa persona pueda crecer en libertad, amada, cuidada, bueno, tiene que haber sido deseada. Deseada, digo en el sentido, deseada, o a veces cuando son embarazos que no lo estaba buscando, pero llegó y quiero tenerlo, ahí hay deseo también, ¿no? Porque si no, me parece importante esto, digo, separar esa cuestión de que, ay, si no me deseaste, entonces no me querés. No. Cuando una está embarazada, o una está embarazada, dice, bueno, ¿quiero? Sí, quiero. Bueno, y esto me parece sumamente importante, porque si no también se da lugar a maternidades forzadas y a personas que van a crecer en un contexto que no es el más copado, no es el más amoroso. Y eso también tiene consecuencias para esa persona. Me parece poder pensar cómo construimos sociedad, comunidad, desde un lugar diferente del que tal vez nos vienen acostumbrando tantos discursos que quieren opinar sobre lo que es bueno para nosotras, y bueno, es desarmar todos esos discursos. En eso estamos, pues, hacia una sociedad más honesta y más amorosa. Me encantaría que podamos cerrar esta nota con Moni Macha, con un hermoso pañuelazo, recordando, por supuesto, el lema de la campaña, que todo el tiempo lo recordamos para que entiendan que necesitamos educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, y dígalo usted. Aborto legal para no morir. Gracias, Moni. Que sea ley. Gracias a ustedes. Que sea ley. Y 2020. Que teníamos muchísimas ganas de poder hacer en este contexto. Ya hace días, gracias Lautaro por hacerte el huequito en el medio de esta batalla, estando ahí en el territorio, así que te agradecemos, y les cuento que estamos con Lautaro Leverato, es referente del MTE Rural, por supuesto, y es quien está a cargo del proyecto Artigas, quien está coordinando el proyecto Artigas ahí mismo en el territorio.
es ingeniero agrónomo, y te cuento, Lautaro, que nosotras arrancamos siempre las entrevistas con un textual. Yo elegí uno bien contundente y simple, tuyo, y dice: se está empezando a hacer justicia. Para poner un poco en contexto, creo que es importantísimo hablar de este tema, porque se está queriendo tergiversar en los medios hegemónicos cuál es la realidad de esta situación. Se está poniendo a los terratenientes de la familia Etxevere, los hermanos, sobre todo Luis Miguel Etxevere al frente, hermanos de Dolores, como las víctimas, cuando la verdad es que la víctima históricamente ha sido Dolores, quien se está empoderando, apoyada por ustedes, y está tomando posesión de lo que le corresponde, y ella decide donar estas tierras, ¿no? Y se está haciendo esta idea de que lo que hay es una usurpación, cuando la verdad es que ella es dueña, heredera natural, ¿no? Pero te dejo a vos, Lautaro, que hables y que nos cuentes más cómo está la situación actual. Bien, hola, buenas tardes. Bueno, ahí como comentabas, ¿no? Hace cerca de un año, Dolores se acerca a la organización, a Juan y a Juan Grabois, empezamos a conversar y nos cuenta todo este caso, ¿no? Que es tremendo porque tiene tantas aristas que nos quedamos asombrados, como sus hermanos, y con una lógica patriarcal, ¿no? Tras la muerte de su padre, comienzan a hacer toda una sucesión de acciones para desplazarla a ella de su derecho natural a herencia, como nombrabas al principio. Falsificar firmas, documentos, violencia económica, violencia de género, aprietes, lograr quebrar a sus abogados o comprarlos. Bueno, intervienen distintos profesionales, escribanos, abogados, bueno, toda una situación muy densa, y como es una familia muy tradicional de Entre Ríos, los Etxevere, ¿no? Muy ligados al poder político, no olvidemos que su hermano Luis Miguel fue ex ministro de Mauricio Macri en el gobierno anterior, y también fue expresidente de la Sociedad Rural Argentina, una institución agraria vinculado también a lo más oscuro de la historia argentina, ¿no? Entonces, en esa situación ella se acerca y empezamos a construir este proyecto Artigas, que lo fuimos discutiendo, desde qué base nos plantábamos para construir esto, y ella, que es una de las herederas de los 4 hermanos, plantea construir este proyecto sobre su base hereditaria, ¿no? Sus hermanos tendrán su parte, ella tiene la suya porque le corresponde por derecho natural, y así la ley lo indica, y ella cede al proyecto Artigas el 40% de su herencia. Entonces estamos hablando de que el proyecto Artigas comienza a gestarse sobre la base hereditaria de Dolores Etxevere, porque también los medios, y malintencionados, dicen que le quieren sacar la tierra a sus hermanos y no sé cuánto, que los del proyecto Artigas quieren matar niños y comérselos crudos por la ruta. Entonces empiezan a construir todo un relato ficticio y ridículo, porque el proyecto Artigas se asienta sobre la cesión del 40% de la herencia de Dolores Etxevere, ¿no? Desde ahí plantamos la primer semilla. Entonces, volviendo ya al proyecto en sí, hay 2 o 3 datos muy importantes, porque fueron los pilares para construir este proyecto. Entre Ríos es una de las provincias con mayor índice de contaminación con agrotóxicos de la Argentina, ¿no? También se suma a esto Santa Fe, Córdoba, sobre todo la zona sur, núcleo pampeana, y el norte de la provincia de Buenos Aires. Y tiene un correlato, ¿no? Como un índice, que por ejemplo el Hospital Garrahan, el 50% de los niños y niñas enfermos de cáncer son de la provincia de Entre Ríos, ¿no? Ese es un primer dato alarmante de un correlato de esta situación de los suelos contaminados, las aguas con los agroquímicos y los alimentos. El otro punto importante es el resultado que arrojó el Censo Nacional Agropecuario. Este censo, que se hace más o menos cada 10 años, pero a veces por circunstancias políticas y económicas se prorroga, dictaminó
dio como resultado que entre censo y censo, que pasaron 16 casos en esta situación, 90.000 familias de pequeños agricultores y agricultoras fueron desplazados del campo a la ciudad, ¿no? Y la provincia de Entre Ríos sufrió una gran porción de esa erosión de pequeños agricultores. ¿Y qué consecuencias trajo? Aumentó la concentración de la tierra en esta provincia, ¿no? Les voy a dar el número nacional de este índice, que es alarmante, y dice que el 1% de los empresarios agropecuarios concentran el 33% de la tierra en Argentina, mientras que el 55% de los pequeños agricultores o familias de agricultoras concentran el 2% de la tierra. Esos números hablan de una desigualdad y una presión de los terratenientes sobre las familias de pequeños agricultores que es infernal, ¿no? Y sobre esa estadística, la de la provincia con alto índice de contaminación, y la otra, que es el desplazamiento y la erosión permanente de familias de pequeños agricultores del campo a la ciudad, fue que nos plantamos para construir el proyecto Artigas, ¿no? Que, como les decía, tiene 3 pilares. Verdad, para que se conozca toda la investigación de Dolores. En segundo lugar, justicia, ¿no? Plantea el proyecto luchar por justicia, justicia para Dolores, pero también para todos los desposeídos del campo, también para el paraje El Quebracho, ¿no? También para la escuela agrotécnica, también para las cientos y cientos de familias de Santa Elena, por toda una cuestión que vamos a nombrar, de los entramados con el frigorífico Santa Elena, una cesión de tierras vergonzosa, la compra y estafa de tierra a favor de los Echeverre contra el pueblo de Santa Elena, y en final, una reparación histórica, que es el tercer pilar de este proyecto, reparación histórica hacia toda la comunidad. Yo lo escuché a Luis Miguel Echeverre en una entrevista con Luis Majul diciendo que la gente que tiene su casa de fin de semana está preocupada, tergiversando por completo cuál es la realidad, estos datos que vos dabas, y por eso sé que Caro quiere que hablemos de eso. Sí, Lautaro, un gusto escucharte, y me parece que es una charla necesaria. Ayer justo me pasó y me parece que está bueno contarlo. Voy a la casa de una amiga y mi amiga me dice, mi mamá, que tiene un campo acá, estoy en Viedma, Río Negro, digo, en un campo acá chiquito, mi mamá está preocupada porque están usurpando los campos. Obviamente agarré Instagram, agarré Proyecto Artigas, le mostré lo que estaba pasando, le mostré a Dolores, pero ese trabajo de el boca a boca cada vez que te lo vienen a plantear se hace ínfimo comparado con los medios que están tratando de instalar que hay un terror a la usurpación, que somos Venezuela, y lo comparan con otro contexto histórico y político de Venezuela hace unos años. Digo, ¿qué le dirías vos a esa gente que hoy no está entendiendo lo que está pasando, y resaltar que estamos hablando de tierras donadas por una heredera natural? Exactamente, cuando logramos tener estos diálogos es que se le saca el velo a la mentira, ¿no? ¿Por qué? Porque este proyecto es tan simple como que una persona con una generosidad inmensa como Dolores Echeverre dice, yo no quiero ser cómplice de este genocidio de producir en forma contaminante, y cedo mi porción, como tu mamá podría ceder esa casa que tiene para hacer un proyecto agroecológico voluntariamente, ¿no? Esto es, voluntariamente podría cederlo y, como hizo Dolores, para construir una propuesta productiva distinta a lo que está sucediendo en la provincia de Entre Ríos, ¿no? Entonces, así fue como surge este proyecto de una cesión de su parte, como podría ser la madre de tu amiga, ¿no? O tanta, les comento que es impresionante la repercusión que está teniendo el tema. Nos llaman de distintos puntos del país. Me llamo Francisco, tengo 20 hectáreas que no estoy usando, quiero desarrollar el proyecto Artigas en San Luis, en Salta, en Entre Ríos, en Córdoba, no, porque se sintieron interpelados o interpeladas
con esta cuestión reconocen, ¿no?, el diagnóstico y lo que está sucediendo con la producción de alimentos, con la falta de acceso a la tierra para las familias agricultoras, ¿no?, que la cuestión ambiental está en crisis, ¿no?, a nivel mundial, ¿no?, el cambio climático, la contaminación del agua, los bosques, los incendios que sufrimos en el último tiempo, son, bueno, ni hablar la pandemia del COVID, son señales tan fuertes que al escuchar las propuestas del Proyecto Artigas o iniciativas de este tipo, la gente toma conciencia y dicen, la pucha, está bueno esto es distinto. Bueno, Lautaro, gracias. Es súper interesante lo que plantea el plan Artigas, más allá de todo esto otro que destapa, ¿no? Que destapa cualquier situación de patriarcado ancestral que el campo ha tenido durante toda la vida, sobre todo en nuestras tierras. Este plan agrario sostenible, sustentable, libre de agrotóxicos que plantea el plan Artigas y que bueno, también hace tanto ruido a una provincia como Entre Ríos, que históricamente ha producido de una manera poco amistosa con el ecosistema, y que inclusive, bueno, o sea, creo que eso también es otro de los motivos por los cuales esta pelea es tan fuerte. Ahora mismo, en lo concreto, en la estancia Casa Nueva, en este momento, en este instante, ¿cuántas hectáreas hay y cuál es la proyección de la producción que esperan en este primer momento, en esta primera producción? ¿A cuántas familias podría darle de comer las hectáreas que Casa Nueva tiene en este momento disponibles para este nuevo sistema libre de agrotóxicos que están planteando? El campo Casanueva y con previa recorrida del fiscal Sobco, que estuvo recorriendo hace 4 días, ¿no?, acá el campo con nosotros, son de 1.600 hectáreas, ¿no? Este proyecto, nosotros lo planteamos que en un periodo de 3 años, ¿no?, siendo 30 familias inicialmente, 60 el segundo año y llegar hasta 150 familias en el tercer año, ¿no?, pueden producir alimento para 20.000 ciudadanos, ¿no? En vez de, como sucede ahora, que cada 500 hectáreas trabajan en el modelo convencional, ¿no? Pensemos en un campo de soja grande tradicional, ¿no?, que cada 500 hectáreas trabajan 3 personas, ¿no? En el proyecto Artigas planteamos que en 1.600 hectáreas pueden trabajar 150 familias, ¿no?, generando, este es otro índice muy potente, para repoblar el campo, para repoblar el campo con otro enfoque en la producción de alimentos, ¿no? Pueden trabajar 150 familias, que lo podemos multiplicar por un índice de 3 o por 4 para tener un número de familias y nos da 600, 700 puestos de trabajo. Y también lo que plantea el proyecto es una cuestión integrada de distintos módulos, ¿no?, como es los sistemas agroecológicos. Cuanto más diversidad productiva es mejor, ¿no? No hablamos ya de un monocultivo o de una rotación de 2 o 3 cultivos, sino que hablamos de una integración, de una diversidad productiva, ¿no?, que esté un módulo hortícola, que esté un módulo ganadero, que esté un módulo avícola, que exista módulos apícolas, ¿no?, que haya tambo, ¿no?, que haya, y que todo eso se cierre con un agregado de valor en origen. 2 cosas que me parece importante mencionar antes de cerrar. Por un lado, ellos desde estos sectores conservadores hablan de que la justicia se va a expedir y que les va a dar la razón y va a determinar que esto es una ocupación. Y en ese sentido, entonces parece que van a tener que acatar lo que la justicia diga, cuando la justicia ya se expidió en relación a proteger a Dolores Echeverre con una perimetral a sus hermanos, perimetral que están violando. Entonces la justicia y las asambleas le harán caso cuando les convenga a ellos. Esa es una cosa que no quiero dejar de mencionar. Y por último, Lautaro, preguntarte para cerrar, yo creo que es muy importante que como sociedad demos el debate, que los medios se ocupen, nos ocupemos. Me preocupa el hecho de que algunos funcionarios que están en el gobierno, no así digo, hay quienes estamos
desde la política, pero en otros lugares, quienes están en un puesto dentro del gobierno, le estén dando lugar en su agenda en un contexto tan peligroso, ¿no nos juega en contra a la hora de hablar de esto? ¿No deberían correrse y permitir que sea la sociedad la que dé el debate? ¿Qué opinas? No, yo creo que tienen que actuar los organismos del Estado que garanticen el normal funcionamiento de la justicia. Y que es muy bueno que el Estado nos garantice nuestra seguridad. Se está convocando, por vía de los hermanos Echeverre corruptos, a una fumigación del campo Casanueva con avionetas de fumigación para el miércoles a las 12 del mediodía. Una cosa inédita en la Argentina, que quieran fumigarnos con avionetas, ¿no? Entonces, ante esa situación, no es que me parece bien o me parece mal. El Estado debe estar presente para garantizar, el Estado con todas sus instituciones, debe estar presente para garantizar nuestra vida, pero también la vida de toda la tierra, el campo, los animales, ¿no? Entonces, ante esas injusticias, y redondeando ahí la pregunta, no solo nos parece bien, nos parece justo y tiene que tener toda la atención posible el Estado para garantizar esta situación. Te agradezco muchísimo, Lautaro, te agradecemos el rato con nosotras y lo que estás haciendo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Lautaro, fuerza. Un abrazo enorme. Gracias. Muchas gracias. Saludos. Gracias por la charla. Bueno, y ahora sí, una charla muy esperada en el contexto del Día de la Madre, en el contexto, que ya pasó por supuesto, en el contexto de la maternidad y esta necesidad de empezar a explicar las formas de maternar desde el deseo, desde la entrega, desde el amor, que eso me parece que es lo más importante. Estamos con Mariana Rojas, ella es diseñadora y mamá de, bueno, ahora nos va a contar toda la historia, pero mamá de 5 niñes, no tan niñas porque el más grande, 16 años, ¿no? Siempre, Mariana, arrancamos con un textual, así que te voy a dar tu textual, que es: el amor repara muchas cosas, es un camino lindísimo y difícil, eligiéndonos todos los días. Digo este textual para poner en marco tu experiencia de adopción, adoptar 5 niñes. Contame un poquito tu historia. Bueno, ¿cómo andan? Bueno, a ver, les cuento. Yo me casé con Mati hace mucho tiempo, hace como 17 años, y la verdad que siempre nuestra idea fue formar una familia. Estuvimos buscando bastante tiempo, no se dio de manera natural, no quisimos hacer tratamientos, y no sé, siempre estuvo más por ahí en mi cabeza esta idea de, bueno, de por qué no adoptar, ¿no? Habiendo tantos chicos, chicas, adolescentes incluso en los hogares que necesitan contención, necesitan amor, bueno, siempre fue una idea que estuvo rondando en nuestra cabeza. Estuvimos anotados 2 años, no tuvimos llamadas en ese tiempo. Mientras tanto, nosotros a veces nos íbamos preparando, pensando, bueno, ¿cómo sería esto de maternar y paternar? No sé cómo se formaría el vínculo, ¿no? Cómo te dan miedo, te dan ganas. También siempre estuvo esto de aportar un granito de arena a, no sé, a la sociedad, hacerlo de un lado responsable, y un poco salir de la zona de confort, ¿no? Porque nosotros la verdad que estábamos bien, estábamos hace 17 años solos, teníamos una vida súper estructurada, no sé, podíamos viajar, podíamos juntarnos con amigos, acostarnos a cualquier hora, comer lo que, no sé, era como estábamos muy relajados, y la verdad que era un poco salir de la zona de confort para, bueno, para ocuparnos de estas personitas que estábamos dispuestos a que vengan a compartir la vida con nosotros, ¿no? Ahora, Marian, te hago una pregunta para llegar a esto de 5 niñas, ¿no? Y de variadas. ¿Cómo se llega ahí? ¿Cómo del deseo de tener un hijo, adoptar un hijo, llegan a 5? Muy buena pregunta. A ver, existe algo que se llama las convocatorias públicas, que para las que no saben son por ahí cuando
cuando es el último recurso. Por ahí los chicos se dan en adopción y no consiguen familias, en los registros no hay alguien para formar una familia con un adolescente, por ejemplo. Entonces, salen convocatorias públicas que se puede presentar el que quiere. Y yo mandaba mail cada tanto, a veces ni le decía a Matías, porque yo dije, me va a matar, si se entera que estoy mandando para 3, por ahí me mata, bueno, entonces mandaba, qué sé yo. Y hasta que pero siempre me contestaban, por suerte ya fue resuelta, ya se están vinculando con alguna familia. En algún momento el mail debe haber quedado rebotando en alguna defensoría, que un día yo estaba en una reunión de trabajo y por ahí me llaman por teléfono para decirme, ¿tienen ganas de agrandar la familia? Vengan mañana a las 8 de la mañana a tal defensoría, fuimos. Bueno, y ahí nos llevamos la sorpresa de que nos dicen hay un grupo de hermanos que son 5, que nos quedamos helados, que la verdad que ya están hace 6 años institucionalizados en hogares del Estado, y ya la justicia decidió como separarlos en grupitos de 3 para darlos en adopción porque no pueden seguir estando ya en hogares, están hace mucho tiempo, la mayor en su momento tenía 14 años, y bueno, ya la tenían que sacar del hogar, entonces la justicia ya había decidido separarlos. Y la verdad que ellos habían estado juntos, eran lo único que tenían, eran ellos mismos, porque estuvieron juntos hace 6 años en hogares, siempre juntos. Y eso la verdad que nos tocó, si bien no dijimos que sí en el momento, porque era una decisión que había que pensarla, tenés que tomarla con mucha responsabilidad. Nos fuimos a casa y estuvimos como, creo que fácil, 3 semanas maquinando la idea. Nos juntábamos con la psicóloga de la defensoría que nos contaba un poco el caso. Bueno, hasta que una vez dijimos, sí, digamos que sí, o sea, por algo también recibimos este llamado. No teníamos un no definido, había muchas cositas que por ahí nos contaban en la psicóloga que decíamos, las veíamos como pequeñas señales por ahí. Los chicos les gustaban mucho el tema del arte, nosotros acá, en nuestra casa se respira arte, mi marido es músico, a mí me encanta el diseño. Qué sé yo, el más chiquito se llamaba como mi marido. O sea, dijimos que había cosas que decíamos, no sé, por algo nos llamaron, estamos en esta situación y tenemos que ayudar a estos chicos, porque el eje siempre son ellos, ¿no? Darles por ahí un futuro, no sé, herramientas para que puedan salir a la vida. Y bueno, y por supuesto también nuestras ganas de formar una familia, ¿no? Entonces era como algo que íbamos a construir desde el amor los 7 juntos. Así lo tomamos como para dar el sí. Obvio que es impresionante, me emociona muchísimo tu relato, me parece impresionante. Quiero saber qué edades tienen ahora en este presente. ¿Con qué edades estás batallando? Con un combo completo. Mira, en este momento, las 2 más grandes son mujeres. Bren cumplió 16 acá en cuarentena, y Delphi cumplió 13 acá en cuarentena. Después los varones también cumplieron todos, fueron cumpliendo acá en el año. Cumplieron 11, 10 y 8, el más chiquito. Ellos en realidad con nosotros, cuando nosotros dimos el sí, ahí como que empieza una vinculación, que ellos siguen en el hogar, y vos los vas a visitar, los sacás un día a comer, otro día te los llevas a tu casa el fin de semana, pero siempre vuelven al hogar. Esa vinculación duró 3 meses y medio más o menos. La verdad que es terrible, porque si bien es necesaria, porque no te podés llevar a los chicos a vivir sin conocerlos de un día para otro, hay que formar ese vínculo. La verdad que es terrible porque hay tantos chicos en los hogares que cuando vas y todos se te agarran de las piernas y todos te dicen llévame a mí, desesperados, nos íbamos llorando, después cuando también teníamos que dejar a los nuestros ahí en el hogar de vuelta, cuando los venían un fin de semana a casa y tenían que volver al hogar el domingo, era terrible, un llanto, bueno. Hasta que la justicia nos dijo, ya les damos la guarda preadoptiva, que es la instancia previa a que te den la sentencia de adopción plena. ¿Por qué los tiempos son tan largos? ¿Por qué siempre cuando hablamos de adopción estamos hablando de años, de mucho tiempo en espera? O sea, ¿hay una razón de por qué la justicia necesita ese tiempo? Yo creo que un poco pasa esto, que el 90% de las personas que están anotadas para adoptar
el 90% están como estábamos nosotros al principio para menos de 3 años, uno solo, no sé, como con miedos. Y la realidad es que cuando uno empieza a transitar los hogares, cuando fuimos a la vinculación, la verdad que hay muchos, hay mayores de 8 o 9 años que son re chiquitos igual, no son grandes, pero bueno, uno tiene miedo porque pensar ya viene con muchas cosas que no sé, tenés miedo. Pero la realidad es que, bueno, yo con el diario del lunes, por supuesto, ahora aliento a todo el mundo, digo, adoptar es algo personal, tiene que salir de uno, por supuesto, yo no quiero convencer a nadie, pero digo la verdad que es un camino increíble, los chicos te dan muchísimo, te enseñan muchísimo, es algo que se construye de todos nos elegimos, porque la realidad es que ellos te tienen que elegir también. Y bueno, y en los hogares hay chicos más grandes, ¿no? Pensaba eso, Marian, que vos estás comentando, y que es que evidentemente siempre hay como una idea, un prejuicio, adoptar a niñas que ya están en otra etapa de su vida, de su infancia, y me imagino, y un poco también se desprende de tu relato, que el nivel de agradecimiento que ellos deben tener, porque han vivido otro tipo de circunstancias, porque la vivieron con otra edad, porque tuvieron que estar en espacios que vos llamás tierra de nadie, y que bueno, ahí tendremos que ocuparnos nosotras de hablar, porque ese no es tu rol, pero hablar a ver qué es lo que está pasando en esos espacios. Me imagino que el agradecimiento de los más grandes debe ser algo muy particular, y que quizás los más pequeños no pueden tener ese nivel de conciencia, ¿no? Que también para desmitificar las complejidades de adoptar a un niño más grande. Decime, Marian, ahora vos estás acompañada, ustedes están acompañados de alguna forma por el Estado, continúa el proceso están ahí atentos, me imagino también en relación a lo económico, ¿no? Son un montón de aristas. Sí, son muchas aristas, pero no seguimos en vinculación, o sea, la realidad es que no, por supuesto recibimos ayudas, pero todas las ayudas son de amigos nuestros que nos pueden dar una mano. En esto, la verdad que nos dimos cuenta los solidarios que somos los argentinos, es impresionante. La gente que no conocíamos, que se acercó cuando los chicos vinieron a vivir a casa. Nosotros estábamos en un departamento, no teníamos nada para ofrecerles más que nuestro amor y nuestra familia, y la verdad que se acercó gente, con, no sé, unas camas cuchetas que no usaban más, unos colchones, así empezó como la rueda, ropa, juguetes, mucha gente que nos quiso ayudar dándonos una mano por ahí en lo económico, por lo menos con poquito, pero bueno, era algo que entre más personas se iba sumando, y por ahí podíamos llegar a acceder. Por ahí los chicos no tenían ninguna obra social, no tenían nada de eso, y bueno, eran muchas cosas que la verdad que no podíamos afrontarlas solos, del parte del Estado no recibís nada. Y bueno, y de a poco con la solidaridad de la gente, y bueno, y todo lo que uno pone en esto, y que ya te pones la mochila al hombro y decís vamos a pelearla como sea, entre todos. Escucharte con esto, y es re fuerte porque, que tengan conciencia de que gracias a esta acción siguen juntos, y por otro lado, pensar en un Estado que entrega a las niñas y ya no sigue acompañando cuando realmente es importantísimo, es vital la acción que tuvieron. Si alguien tiene alguna duda de adopción, lo que sea, nos puede contactar por Instagram, Facebook, cualquier... bueno, mi marido se pone más las pilas en contestar que yo, pobre. Pero Matías y Fuentes lo buscan, porque hay un montón, no sé la cantidad de mensajes que nos llegó de gente como que sabía que tenía más ganas, o que lo habíamos alentado a esto de, en vez de uno, que sean 3 o que sea un grupito, y la verdad que esto es buenísimo porque, nada, hay mucha gente, muchos chicos que necesitan, y podemos darles una mano. Hermoso escucharte, Marian, un gran aprendizaje. Te mandamos un beso enorme, gracias. Enorme, Bueno, besos a las 7. Gracias, chicas, un beso. Besos para todos, gracias a vos. Bueno, llegamos al final de otro programa
precioso aquí de nosotras que nos queremos tanto, con un montón de programas para que puedas escuchar o que puedas ver y disfrutar en nuestra página, en nuestra unicacontenidos.tv, en nuestro canal de YouTube, en Spotify, en todas las redes que tenemos, en Instagram, en Facebook, ahí tenés todos los programas, pero este en especial donde se plantean desde diferentes lugares la maternidad deseada, la vida. Chicas, qué lindo programa. ¿Qué les pareció nuestra invitada central, Mónica Macha? Bien, me parece una mujer muy tenaz, chicas. Verdaderamente la crucé en diputados, está ahí presente, no falta, no falla, así que hasta que este proyecto no sea ley y sus otros proyectos y propuestas, no va a parar, va a estar ahí defendiéndolo con tenacidad y constancia. Vamos. A mí me parece que es una mujer que está pensando con ideas de avanzada, ¿no? Porque esto que decía Laura en relación a sus otros proyectos, está pensando una realidad que sospecho que muchos que la escuchen van a decir, bueno, pero este país no está todavía capacitado para dar esos debates y qué importante tener a alguien marcando agenda de esa manera para que podamos pensar más allá, ¿no? Y no quedarnos, bueno, vamos por esta conquista y qué viene después de eso. Así que me parece una mujer con un pensamiento avanzada. A mí me pareció, en relación también a lo que dijeron ustedes, chicas, recién, es que en todos sus proyectos y en todo lo que va diciendo, la impronta tiene que ver con la inclusión, que es lo que necesitamos en esta sociedad más justa por la que estamos tratando de luchar todos los días desde algún espacio. Qué bueno que en los espacios de poder, en los espacios de decisión, en una banca y en muchas, haya personas donde la impronta, el sello, el color sea la inclusión. Así que podemos brindar con eso y brindar con la copita, perdón. Sí, tenemos acá la copita Magacap, Industria Argentina nos acompañó también en este octubre que ya va terminando. Les recuerdo que la copita es hecha de una silicona maravillosa, tiene una durabilidad de hasta 5, 6 años. Adentro hay un modo de uso ante cualquier duda, ante cualquier consulta. Es toda una experiencia la copa menstrual, es sustentabilidad, es conciencia con la menstruación, es otro vínculo. Y ya que hablamos de una sociedad y de una humanidad mucho más consciente, me parece que abrazar la copa menstrual, en este caso Magacap, que es Industria Argentina, con mucho orgullo lo decimos, es también empezar a plantear un paradigma distinto. Chicas, llegamos al final, no quiero que terminemos el programa sin mencionar el Festival Primavera en Llamas que se dio el pasado domingo, que fue espectacular. Hablaste de humanidad y me acordé el texto que leíste, Laura, que estuviste hermosa en estos espacios también, ¿no? En estos espacios donde la cultura está siendo trinchera para este despertar que necesitamos tanto, y yo en lo personal te lo agradezco inmensamente, Lau, porque me has despertado en un montón de cosas. Es que la justicia ambiental es justicia social, y esto tenemos que entender. Por eso también está abrazado al feminismo y a la lucha, porque esto es un derecho humano, ser conscientes de nuestra tierra, de nuestro suelo, con todo también lo que estuvimos hablando en el programa de hoy, es empezar a plantear un nuevo paradigma. Entonces, despertemos y accionemos desde lo chiquito, proyectando hacia una transformación y una transición grande. Brindamos y brindamos sí. El cumple de Telmi, estos 28 inmensos de nuestra hermana sabia. Feliz cumple, amiga. Gracias, las amo.